Nunca pensé que a los 62 años estaría aquí, contándote esto con las manos temblando, mientras sostengo esta taza de té que ya se enfrió hace media hora. Pero necesito sacarlo de mi pecho, porque si no lo hago, me voy a volver loca completamente. Mi nombre es Carmen, y hasta hace 6 meses era esa suegra que creía que lo hacía todo bien, que pensaba que mi hijo había encontrado la mujer perfecta, que soñaba con los nietos que vendrían y las tardes de domingo en familia. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Todo empezó a cambiar cuando Rodrigo me anunció que se casaría con Valeria. Era una tarde de marzo. Recuerdo el olor a jazmín que entraba por la ventana de la cocina, y yo estaba preparando sus empanadas favoritas, esas que le hacía desde niño con el relleno de carne que aprendí de mi madre. Él entró con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad cuando me lo dijo. «Mamá, me voy a casar», fueron sus palabras exactas, y yo dejé caer la cuchara de madera que tenía en la mano. El ruido seco contra el piso de cerámica resonó por toda la casa vacía. Mi esposo había muerto 3 años antes, y desde entonces esa casa de 4 habitaciones se había vuelto un eco constante de soledad. Conocí a Valeria 2 semanas después. Era una mujer alta, de pelo rubio teñido, que le llegaba hasta la cintura, con esos ojos verdes que brillaban pero que tenían algo frío detrás, algo que no pude identificar en ese momento, pero que, ahora después de todo lo que pasó, entiendo perfectamente. Llegó a casa vestida completamente de blanco, desde los zapatos hasta la cartera, como si fuera a su propia boda. El perfume que usaba era intenso, demasiado dulce, me recordaba a esas flores que huelen hermoso, pero que te dan dolor de cabeza si las tienes muy cerca. Cuando me saludó, su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y me miró directamente a los ojos como evaluándome. «Así que usted es la famosa Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo habla mucho de usted». Yo traté de ser la mejor suegra del mundo desde el primer día. Preparé su cena favorita cuando venían a visitarme los domingos. Siempre tenía la casa impecable, con flores frescas en el florero del comedor y las toallas del baño recién lavadas, con ese suavizante que huele a bebé. Compraba los vinos que a ella le gustaban, esos caros que venden en la tienda del centro, y me aseguraba de que la temperatura de la casa fuera perfecta, porque Rodrigo me había comentado que ella siempre tenía frío. Pero por más que hacía, por más que me esforzaba, Valeria siempre encontraba algo que criticar. La comida estaba muy salada, la casa olía a humedad, las servilletas no combinaban con los platos. Sus comentarios eran como pequeñas puñaladas envueltas en sonrisas falsas. Los meses pasaron y yo empecé a sentir una opresión en el pecho cada vez que sabía que vendrían de visita. Era como si un puño invisible me apretara las costillas. Me costaba respirar profundo y me quedaba despierta las noches anteriores pensando en qué podría hacer mal esta vez. Rodrigo no se daba cuenta de nada o no quería darse cuenta. Cuando yo trataba de comentarle algo, él me decía que estaba exagerando, que Valeria era perfecta y que yo debía estar malinterpretando sus palabras. «Mamá, ella te adora», me decía mientras me abrazaba, y yo sentía que me ahogaba en mi propia mentira de mantenía la paz. La boda fue en diciembre, un evento fastuoso en uno. De esos salones con jardines enormes, donde cada mesa costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Valeria llevaba un vestido que parecía sacado de una revista, con miles de cristales que brillaban bajo las luces doradas del techo. Yo me había comprado un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y había ido a la peluquería para que me arreglaran el cabello. Quería estar perfecta para mi hijo en su día especial, pero cuando llegué al salón, Valeria me miró de arriba a abajo y susurró algo al oído de su madre. Las dos se rieron de una manera que me hizo sentir como una intrusa en la boda de mi propio hijo. El estómago se me cerró como un puño. Durante la ceremonia, mientras veía a Rodrigo decir sus votos con los ojos brillantes de felicidad, yo lloraba por 2 razones. Una parte de mí lloraba de alegría porque mi hijo había encontrado el amor, pero otra parte, esa que no me atrevía a reconocer ni siquiera a mí misma, lloraba porque sabía que lo estaba perdiendo para siempre. La música del órgano resonaba en mis oídos como un lamento,
y cuando los declararon marido y mujer, sentí como si una puerta se hubiera cerrado para siempre entre Rodrigo y yo. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Ellos se mudaron a su nuevo departamento, un lugar moderno en el centro de la ciudad, con ventanas enormes y muebles blancos que parecían sacados de una revista de decoración. Yo los visitaba una vez por semana, siempre llevando algo casero, algún postre que sabía que a Rodrigo le gustaba desde niño, pero Valeria siempre tenía una excusa para no comer lo que yo llevaba, que estaba a dieta, que le hacía mal el azúcar, que había comido demasiado en el almuerzo. Sus rechazos eran suaves pero constantes, como una llovizna que te empapa sin que te des cuenta. Fue en una de esas visitas cuando escuché por primera vez cómo Valeria hablaba de mí con sus amigas por teléfono. Yo había ido al baño y cuando salí, ella estaba en la cocina hablando en voz baja pero no lo suficientemente baja. «No, es insoportable», decía mientras movía nerviosamente una cuchara en su taza de café. «Viene todo el tiempo, siempre trae esas comidas grasosas que nadie quiere comer y tiene esa manera de mirar a Rodrigo como si todavía fuera su bebé. Es asqueroso». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me quedé paralizada detrás de la puerta del baño, con las piernas temblando y la boca seca, escuchando cómo destrozaba todo el amor que yo había puesto en cada visita, en cada comida preparada con cariño. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana mirando el techo de mi habitación, con los ojos secos pero el alma llorada. Pensaba en todas las veces que había cocinado para ellos, en todas las sonrisas falsas que había recibido, en todas las veces que Rodrigo había defendido a su esposa cuando yo trataba de expresar mis dudas. Me sentí como una idiota, como una vieja estúpida que había estado mendigando cariño donde solo había rechazo y desprecio. Decidí distanciarme un poco. Empecé a espaciar mis visitas, a llamar menos seguido, a encontrar excusas para no ir a las cenas familiares. Rodrigo notó el cambio y me llamó preocupado. «Mamá, ¿te pasa algo? Valeria dice que te ve extraña». Por supuesto que Valeria había notado mi ausencia, pero no porque me extrañara, sino porque probablemente se había dado cuenta de que ya no tenía a quien torturar con su desprecio silencioso. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para mí. Había días en los que me convencía de que todo estaba en mi cabeza, de que Valeria realmente me quería y yo estaba siendo paranoica. Esos días llamaba a Rodrigo y aceptaba las invitaciones a cenar. Pero había otros días, los más frecuentes, en los que recordaba cada gesto despectivo, cada comentario envenenado, cada sonrisa falsa, y me hundía en una tristeza tan profunda que me costaba levantarme de la cama. Fue durante este tiempo que empecé a tener pesadillas. Soñaba que Valeria me quitaba a Rodrigo de los brazos cuando era bebé. Soñaba que ella cortaba los hilos invisibles que me conectaban con mi hijo. Soñaba que me quedaba completamente sola en una casa vacía mientras ellos se alejaban riéndose. Me despertaba sudando con el corazón acelerado y una sensación de pérdida tan real que me dolía físicamente el pecho. La situación empeoró cuando supimos que Valeria estaba embarazada. Rodrigo me llamó eufórico una mañana de abril, cuando yo estaba regando las plantas del jardín y el sol apenas empezaba a calentar la tierra húmeda. «Mamá, vas a ser abuela», gritó por teléfono con tanta alegría que yo no pude evitar contagiarme de su felicidad. Por un momento, todos mis resentimientos se desvanecieron. Iba a ser abuela, iba a tener un nieto que me querría incondicionalmente, iba a poder transmitir todo el amor que había estado guardando. Pero mi ilusión duró poco. Cuando fui a visitarlos para felicitarlos, personalmente, llevando un pequeño osito de peluche que había comprado en el camino, Valeria me recibió con una sonrisa tensa. «¡Qué lindo!», dijo tomando el osito con 2 dedos, como si fuera algo sucio. «Pero ya tenemos muchos juguetes. Mi madre nos regaló una habitación completa para el bebé». La habitación completa, como descubrí después, era un cuarto temático de animales del bosque con una cuna que costaba más que mi jubilación de 3 meses. Durante el embarazo, Valeria se volvió aún más territorial. Cada vez que yo ofrecía ayuda o sugería algo relacionado con el bebé, ella me cortaba con una sonrisa helada. «Ya está todo decidido», era su frase favorita.
Ya estaba decidido el nombre, ya estaba decidido el hospital, ya estaba decidido quién estaría presente en el parto. Ya estaba decidido todo, y yo no formaba parte de ninguna de esas decisiones. Me sentía como una extraña observando la vida de mi hijo desde afuera, como si estuviera viendo una película en la que no tenía ningún papel. El bebé nació en noviembre, un niño hermoso al que llamaron Sebastián. Cuando Rodrigo me mostró las primeras fotos en su teléfono, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era idéntico a como había sido mi hijo cuando nació, con esa misma nariz pequeña y esas mejillas redondas. ¿Cuándo puedo conocerlo?, pregunté con voz temblorosa. Valeria dice que mejor esperemos unos días, que el bebé necesita acostumbrarse a la casa primero. Esos días se convirtieron en una semana, la semana en dos, y cuando finalmente me permitieron visitarlos, se notaba que era más una obligación que un deseo. Sostuve a Sebastián por primera vez un martes lluvioso de diciembre. El bebé olía a talco y a esa fragancia especial que tienen los recién nacidos, dulce y pura. Cuando lo tuve en mis brazos, sentí una conexión inmediata, como si mi corazón se hubiera expandido para hacer lugar a un amor nuevo y poderoso. Pero Valeria me vigilaba como un halcón, contando cada minuto que yo lo tenía. No lo acostumbres mucho a los brazos, me decía cada 5 minutos. Los bebés se malcrían si los cargas demasiado. Después de media hora, me lo quitó con la excusa de que tenía que comer. Los siguientes meses fueron una lucha constante por ganar pequeños momentos con mi nieto. Valeria controlaba cada visita, cada interacción, cada minuto que yo pasaba con Sebastián. Si yo llegaba con ropa para el bebé, ella ya tenía todo lo que necesitaba. Si yo ofrecía cuidarlo unas horas para que ellos descansaran, ella decía que su madre ya se había ofrecido. Si yo sugería llevarlo al parque cuando creciera un poco, ella ya tenía planes con las otras madres del edificio. Poco a poco, me di cuenta de que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de mi nieto. Lo que más me dolía era ver cómo Rodrigo no se daba cuenta de nada, o peor aún, cómo apoyaba a su esposa en todo. Cuando yo le comentaba que me gustaría pasar más tiempo con Sebastián, él me decía que entendiera que Valeria era una madre primeriza y necesitaba tiempo para adaptarse. Cuando yo mencionaba que me sentía excluida, él me decía que estaba exagerando, que Valeria me adoraba y que yo interpretaba mal sus gestos. Me sentía como si estuviera gritando en un idioma que nadie entendía. La gota que derramó el vaso llegó en el primer cumpleaños de Sebastián. Valeria organizó una fiesta enorme en un salón infantil, con payasos, globos y una mesa llena de comida catering. Cuando llegué, cargando la torta que había pasado 2 días, preparando una torta de chocolate con figuras de animales hechas a mano con fondant, Valeria me miró como si hubiera traído una bomba. «Ay, Carmen, qué pena», me dijo con esa voz falsamente dulce que ya conocía también. «Ya encargué la torta con el mejor pastelero de la ciudad. Está temática, con todos los personajes favoritos de Sebastián». Me quedé parada en la entrada del salón, sosteniendo mi torta casera que de repente parecía ridícula comparada con la obra de arte profesional que adornaba la mesa principal. Los otros invitados me miraban con esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente pone cuando presencia una humillación pública. «Pero puedes dejarla por ahí», agregó Valeria, señalando una mesa lateral llena de regalos, «por si alguien quiere probar». Mi torta terminó arrumbada en un rincón, intacta, mientras todos comían la torta oficial y felicitaban a Valeria por su excelente organización. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Me sentía invisible, innecesaria, como un mueble viejo que estorba en una casa moderna. Había dedicado 30 años de mi vida a criar a Rodrigo. Había sacrificado sueños y oportunidades por él. Había puesto toda mi energía en ser la mejor madre posible. ¿Para qué? ¿Para terminar siendo tratada como una extraña en la vida de mi propio hijo y mi nieto? Decidí que era hora de hablar claramente. Una semana después de la fiesta, fui a casa de Rodrigo con la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Valeria estaba sola porque Rodrigo había ido a trabajar y Sebastián dormía la siesta. Era mi oportunidad de tener una conversación honesta, de mujer a mujer, de suegra a nuera, de ser humano a ser humano. «Valeria»,
le dije cuando me abrió la puerta con esa expresión de fastidio que ya no se molestaba en disimular. «Tenemos que hablar». Ella suspiró dramáticamente y me dejó pasar, pero se quedó parada cerca de la puerta, como indicándome que la visita sería corta. «¿De qué quieres hablar?» «Carmen», me preguntó con un tono que dejaba claro que prefería estar haciendo cualquier otra cosa. «Quiero hablar de Sebastián», dije sentándome en el sofá blanco que siempre me había parecido incómodo e impersonal. «Siento que me estás alejando de mi nieto y no entiendo por qué». Valeria se rió, pero no era una risa alegre, sino una risa fría, cortante como un cuchillo. «¿Alejarte? Carmen, vienes aquí todas las semanas. ¿Qué más quieres?» «Quiero poder ser parte de su vida», le dije sintiendo cómo me temblaba la voz. «Quiero poder cuidarlo a veces, llevarlo a la plaza, enseñarle cosas, ser su abuela de verdad, no una visita que viene a mirar de lejos». Valeria se acercó y se sentó frente a mí, con esa sonrisa que ya me ponía los nervios de punta. «Mira, Carmen», me dijo inclinándose hacia adelante, como si fuera a contarme un secreto. «Sebastián ya tiene una abuela que lo adora y que puede darle todo lo que necesita. Mi madre. Ella tiene tiempo, tiene dinero, tiene energía. ¿Tú qué? Puedes ofrecerle que él no tenga ya». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé muda, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. «Puedo ofrecerle amor», logré susurrar después de unos segundos que parecieron eternos. «Puedo ofrecerle el amor de su abuela paterna, el amor de la madre de su padre». Valeria se rió otra vez, esa risa horrible que me hacía sentir pequeña y ridícula. «El amor no paga colegios privados, Carmen. El amor no compra ropa de marca, ni viajes, ni clases de inglés. Mi madre puede darle oportunidades que tú ni siquiera puedes imaginar». Me levanté del sofá con las piernas temblando, sintiendo una mezcla de rabia y humillación que me subía desde el estómago hasta la garganta. «No todo en la vida es dinero, Valeria», le dije con toda la dignidad que me quedaba. «Hay cosas que no se pueden comprar». Ella también se levantó y por primera vez desde que la conocía, dejó caer completamente la máscara de cortesía. «¿Cómo qué, Carmen? ¿Qué puedes darle? Tú que valga la pena. Comidas grasosas, ropa barata, historias aburridas de cuando Rodrigo era niño. Por favor, no me hagas reír». Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero con algo que no había tenido en meses: claridad. Finalmente, entendía la situación. No era que Valeria me odiara personalmente, era que me veía como una amenaza a su control total sobre la familia que había construido. Yo representaba un pasado que ella quería borrar, una historia familiar que no encajaba con la imagen perfecta que había diseñado para su nueva vida. Durante las siguientes semanas, traté de seguir visitándolos como si nada hubiera pasado, pero ya no podía pretender que no veía el desprecio en los ojos de Valeria. Ya no podía ignorar las pequeñas crueldades disfrazadas de cortesía. Ya no podía fingir que me sentía bienvenida en esa casa. Cada visita se volvía más difícil. Cada sonrisa forzada me costaba más energía. Cada «Hola, Carmen» de Valeria sonaba más hueco y falso. Rodrigo empezó a notar mi cambio de actitud. «Mamá, te veo triste últimamente», me dijo una tarde cuando vino a visitarme solo, sin Valeria y sin Sebastián. Estábamos sentados en la cocina de mi casa, tomando ese té que él había amado desde niño, y por un momento sentí que tenía a mi hijo de vuelta. «¿Te pasa algo? ¿Estás enferma?». Sus ojos mostraban una preocupación genuina que no veía desde hacía meses. Estuve tentada de contarle todo, de abrir mi corazón y mostrarle el dolor que había estado cargando en silencio. Pero cuando abrí la boca para hablar, me di cuenta de que no tenía palabras para explicar algo tan complejo, tan lleno de matices y pequeñas heridas. ¿Cómo le explicas a un hijo que su esposa te odia sin sonar como una suegra tóxica? ¿Cómo le cuentas sobre las humillaciones sutiles sin parecer una víctima paranoica? «Estoy bien, mi amor», le mentí acariciando su cara como hacía cuando era pequeño. «Solo estoy un poco cansada». Pero no estaba bien. Estaba lejos de estar bien. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba cada mañana con una sensación de vacío en el pecho, como si algo importante hubiera muerto durante la noche. Había perdido el apetito.
Había perdido el interés en las cosas que antes me daban placer, había perdido la esperanza de que las cosas pudieran mejorar algún día. Mi casa se volvió un refugio silencioso donde me escondía del mundo, especialmente de un mundo que incluía a Valeria. Dejé de llamar seguido, dejé de ofrecer ayuda, dejé de hacer preguntas sobre Sebastián. Cuando Rodrigo me preguntaba por qué estaba tan distante, yo inventaba excusas sobre dolores de espalda, cansancio, compromisos sociales inexistentes. Era más fácil mentir que explicar la verdad dolorosa de que ya no me sentía parte de su familia. Fue entonces cuando recibí la invitación, una invitación formal, impresa en papel grueso con letras doradas, para el segundo cumpleaños de Sebastián. Carmen, decía la tarjeta con la caligrafía perfecta, «Sade Valeria, esperamos contar con tu presencia en este día tan especial para nuestra familia. Nuestra familia, no su familia, no la familia de Rodrigo, sino la familia de Valeria, como si yo fuera una invitada externa que tenía el privilegio de ser incluida en su celebración íntima. Estuve a punto de no ir. Pasé toda la semana anterior debatiendo conmigo misma, inventando excusas, imaginando cómo sería quedarme en casa viendo televisión mientras mi nieto celebraba su cumpleaños sin mí. Pero al final, el amor que sentía por Sebastián fue más fuerte que mi orgullo herido. Era su cumpleaños, y yo era su abuela, sin importar lo que Valeria pensara al respecto. La fiesta era en la casa de los padres de Valeria, una mansión en las afueras de la ciudad, con jardines perfectamente cuidados, y una piscina que brillaba bajo el sol de la tarde. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno de gente elegante, niños corriendo por el césped y el sonido de música suave mezclándose con conversaciones animadas. Todo era perfecto, como siempre en el mundo de Valeria. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul que había comprado para una boda años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Me había peinado con cuidado y hasta me había puesto un poco de maquillaje, algo que rara vez hacía últimamente. Quería verme bien, quería sentirme digna, quería estar a la altura de la elegancia que rodeaba la vida de mi nieto. Sebastián estaba en el jardín, corriendo detrás de burbujas de jabón que una máquina automática dispersaba por el aire. Cuando me vio, corrió hacia mí con esa sonrisa que siempre lograba derretir todas mis penas. «¡Abuela Carmen!», gritó mientras se lanzaba a mis brazos. Por un momento, todo el dolor de los últimos meses se desvaneció. Aquí estaba mi nieto, mi razón de ser, mi luz en la oscuridad, abrazándome como si fuera la persona más importante del mundo. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurré al oído mientras lo apretaba contra mi pecho. «La abuela te trajo un regalo muy especial». El regalo era un rompecabezas de madera que había mandado a hacer especialmente para él, con una foto nuestra juntos, transformada en piezas que él podría armar. Había pasado semanas eligiendo la foto perfecta, una donde ambos sonreíamos mirando a la cámara, con esa complicidad especial que solo existe entre abuelas y nietos. Valeria se acercó en ese momento, vestida con un vestido blanco que parecía sacado de una revista de moda, con tacones altos que la hacían ver aún más imponente. «Sebastián, ven acá», le dijo con esa voz dulce que usaba cuando había gente mirando. «Tienes que saludar a todos los invitados». El niño se resistió un poco. Quería quedarse conmigo, pero ella insistió hasta que logró llevárselo. Me quedé parada en el jardín, sosteniendo el regalo envuelto con papel de colores, sintiéndome repentinamente fuera de lugar entre toda esa gente elegante que claramente se conocía entre sí. Eran los amigos de Valeria, los compañeros de trabajo de Rodrigo, la familia extendida del lado materno. Yo era la única representante del lado paterno, la única conexión de Sebastián con la historia familiar que Valeria prefería ignorar. Caminé hacia la mesa donde estaban los regalos, una mesa larguísima, cubierta con un mantel blanco y adornada con globos dorados. Los regalos eran impresionantes: bicicletas, juguetes electrónicos, ropa de marca, libros en inglés. Mi rompecabezas casero se veía ridículo al lado de toda esa ostentación, pero lo dejé ahí de todas formas, con una tarjeta donde había escrito con mi mejor letra: «Para Sebastián», con todo el amor de su abuela Carmen. La comida se sirvió en el comedor principal, una habitación enorme con una mesa que podía acomodar fácilmente a 30 personas.
Yo me senté en uno de los extremos, al lado de una señora mayor que resultó ser la tía de Valeria. Era una mujer amable que trató de incluirme en la conversación, pero era evidente que yo no encajaba en ese mundo de conversaciones sobre viajes a Europa, colegios privados bilingües y casas de verano en la costa. La comida era exquisita, servida por meseros uniformados que aparecían y desaparecían como fantasmas silenciosos. Había entrada, plato principal, postre y vinos importados que costaban más que mi mercado mensual. Todo era perfecto, todo era elegante, todo era exactamente lo opuesto a las comidas familiares sencillas que yo solía preparar cuando Rodrigo era niño. Fue durante el postre cuando pasó. Valeria se levantó para hacer un brindis, sosteniendo una copa de champán que brillaba bajo la lámpara de cristal del comedor. Quiero agradecer a todos por estar aquí, celebrando los 2 años de nuestro pequeño Sebastián. Comenzó con esa sonrisa perfecta que conocía tan bien. Especialmente quiero agradecer a mis padres por abrirnos las puertas de su casa y a mi madre por ser la abuela más maravillosa que Sebastián podría pedir. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi madre por ser la abuela más maravillosa. No una de las abuelas, no una abuela maravillosa, sino la abuela. Como si yo no existiera, como si yo fuera invisible, como si mis 2 años tratando de ser parte de la vida de Sebastián no hubieran significado nada. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara, cómo las manos me empezaban a temblar, cómo el corazón se me aceleraba hasta casi salirse del pecho. Miré a Rodrigo buscando alguna señal de que él también había notado la exclusión, pero él aplaudía sonriendo, completamente ajeno al puñal que su esposa acababa de clavarme en público. El resto del brindis fue un borrón de palabras que no logré procesar. Solo podía escuchar el eco de esa frase en mi cabeza. La abuela más maravillosa. Solo había una abuela en la vida de Sebastián, y no era yo. Todos los meses de dolor, todas las humillaciones, todas las exclusiones habían llevado a este momento donde mi existencia como abuela era negada oficialmente frente a 30 testigos. Cuando terminó el brindis y la gente volvió a sus conversaciones, yo me quedé sentada en mi silla sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La señora que estaba a mi lado me preguntó si me sentía bien, porque según me dijo después, me había puesto pálida como un papel. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba un poco de aire fresco. Salí al jardín donde Sebastián jugaba con otros niños, corriendo y riendo con esa alegría pura que solo tienen los pequeños. Lo observé desde lejos, memorizando cada detalle de su cara, cada gesto, cada sonrisa, como si fuera la última vez que lo vería, porque en ese momento me di cuenta de que tal vez lo era, tal vez Valeria había ganado finalmente, tal vez yo no tenía lugar en esta familia perfecta que ella había construido. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no me di cuenta de que Sebastián se había acercado hasta que sentí sus pequeñas manos agarrando mi vestido. Abuela Carmen, me dijo con esa voz dulce que siempre me derretía, ¿por qué estás triste? Los niños tienen esa capacidad especial de ver a través de las máscaras que los adultos usamos, de percibir emociones que creemos estar escondiendo. Me agaché para estar a su altura y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. No estoy triste, mi amor. Le mentí mientras luchaba contra las lágrimas. La abuela está muy feliz de estar aquí contigo. Él me miró con esos ojos enormes que había heredado de Rodrigo y me sonrió. Yo también estoy feliz, me dijo. ¿Quieres ver mi regalo favorito? Me llevó de la mano hasta la mesa de regalos y señaló mi rompecabezas. Dijo orgulloso, porque somos nosotros dos. Mi corazón se llenó de una alegría dolorosa al darme cuenta de que para él yo sí importaba. Para él yo sí era su abuela, sin importar lo que los adultos dijéramos o dejáramos de decir. En ese momento entendí que la relación que tenía con Sebastián era real, era especial, y nadie podía quitármela, ni siquiera Valeria. Pero mi momento de felicidad duró poco. Valeria apareció como si hubiera estado esperando el momento perfecto para interrumpir. «Sebastián, ven acá», le dijo con esa voz autoritaria que usaba cuando quería que la obedecieran inmediatamente. «Tu otro abuelo quiere tomarse fotos contigo». El otro abuelo era el padre de Valeria, un hombre distinguido de pelo plateado que había estado hablando de negocios toda la tarde.
Pero quiero quedarme con la abuela Carmen, protestó Sebastián, agarrándose más fuerte de mi mano. Valeria suspiró con exasperación, como si fuera un inconveniente menor que necesitaba resolver rápidamente. Carmen, ¿te importaría? Es que necesitamos las fotos para el álbum familiar. El álbum familiar. Otra exclusión sutil pero clara. Las fotos oficiales serían con el abuelo real, con la familia real. Yo podría tener momentos con Sebastián, pero no serían documentados, no serían parte de la historia oficial de su infancia. Por supuesto, dije con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Ve con tu otro abuelo, mi amor. Después seguimos jugando. Sebastián se fue a regañadientes, mirándome por encima del hombro como disculpándose por tener que irse. Me quedé sola junto a la mesa de regalos, observando cómo el fotógrafo profesional que Valeria había contratado dirigía una sesión de fotos familiares perfectas. Rodrigo, Valeria, Sebastián y los abuelos maternos posaban sonriendo bajo la luz dorada del atardecer. Eran hermosos, parecían salidos de un catálogo de familias felices. Y yo estaba ahí parada, observando desde afuera, como una extraña que había llegado por error a la celebración de otra familia. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me acerqué a Rodrigo cuando terminaron las fotos y le dije que me iba temprano, que no me sentía muy bien. Él se preocupó y se ofreció a acompañarme, pero yo insistí en que se quedara, que era el cumpleaños de su hijo y debía disfrutarlo. Solo necesito descansar un poco, le dije besándolo en la mejilla. Saluda a Sebastián de mi parte. Caminé hacia mi auto estacionado en la calle, alejándome del ruido de la fiesta, del sonido de la música y las risas que ya no me incluían. Era una tarde hermosa de noviembre, con esa luz especial que tiene el otoño, pero yo me sentía fría por dentro, como si el invierno hubiera llegado directo a mi alma. Durante el viaje de vuelta a casa, tomé una decisión que había estado evitando durante meses. No podía seguir así. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No podía seguir mendigando migajas de cariño en una mesa donde no era bienvenida. Era hora de alejarme, por mi propia salud mental, por mi propia dignidad. Esa noche escribí una carta larga donde le explicaba a Rodrigo todo lo que había estado sintiendo, todo el dolor que había estado callando, toda la exclusión que había estado sufriendo en silencio. Le conté sobre los comentarios hirientes de Valeria, sobre las humillaciones públicas, sobre la sensación constante de no ser bienvenida en su nueva vida. No era una carta de reproches, sino una carta de despedida. Le decía que lo amaba más que a mi propia vida, pero que necesitaba alejarme por un tiempo para encontrar paz. Nunca envié esa carta. La escribí, la lloré, la releí 100 veces, pero nunca la envié, porque sabía que Rodrigo no lo entendería. Sabía que pensaría que estaba exagerando, sabía que elegiría a su esposa como había hecho durante los últimos 2 años. En lugar de enviarla, decidí simplemente distanciarme gradualmente, hacer que mi ausencia fuera tan sutil que nadie notara realmente cuándo había empezado. Los siguientes meses fueron de aislamiento voluntario. Inventé dolores de espalda para no ir a las cenas dominicales. Inventé compromisos sociales para no estar disponible cuando me invitaban. Inventé todo tipo de excusas para crear distancia sin crear conflicto. Era más fácil desaparecer lentamente que enfrentar una confrontación que sabía que perdería. Rodrigo notó mi ausencia y me llamaba preocupado, pero yo siempre tenía una explicación razonable. Estaba viendo a un médico por mi espalda. Había empezado clases de yoga para la tercera edad, tenía compromisos en la iglesia, todas mentiras piadosas que mantenían la paz mientras protegían mi corazón destrozado. Fue durante este periodo de aislamiento cuando empecé a entender realmente lo que había perdido. No solo había perdido a mi nieto, había perdido a mi hijo. El Rodrigo que me llamaba todos los días había sido reemplazado por un hombre que llamaba una vez por semana por obligación. El hijo que venía a almorzar los domingos había sido reemplazado por una visita mensual de cortesía. La relación íntima que habíamos tenido durante 30 años había sido erosionada por 2 años de matrimonio. Pero lo que más me dolía era saber que Sebastián estaba creciendo sin mí. Cada día que pasaba sin verlo era un día perdido para siempre. Una sonrisa que no vería,
una palabra nueva que no escucharía, un abrazo que no recibiría. Estaba sacrificando la relación más importante de mi vida para protegerme del dolor de ser rechazada constantemente. Los meses pasaron y mi vida se volvió una rutina silenciosa de soledad. Me despertaba cada mañana en una casa que parecía más grande y más vacía cada día. Desayunaba sola viendo las noticias, salía a hacer las compras necesarias, volvía a casa a almorzar sola, pasaba las tardes viendo televisión o leyendo libros que no lograban capturar mi atención. Las noches eran las peores, cuando el silencio se volvía tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Fue en una de esas noches solitarias de marzo cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era Rodrigo, pero su voz sonaba diferente, urgente, asustada. «Mamá», me dijo sin preámbulos, «necesito que vengas inmediatamente. Valeria está en el hospital». El miedo me atravesó como un rayo. Por más que Valeria me hubiera hecho sufrir, por más que la odiara en mis momentos más oscuros, no podía desearle nada malo. Era la madre de mi nieto, era la esposa de mi hijo, era parte de la familia sin importar lo que hubiera pasado entre nosotras. «¿Qué pasó?», pregunté mientras ya buscaba las llaves del auto. «Un accidente de tránsito», me explicó con voz temblorosa. «No es grave, pero está inconsciente y necesita cirugía. Los médicos dicen que estará bien, pero...» Su voz se quebró y por primera vez en meses volví a escuchar al niño asustado que había sido cuando era pequeño. «Mamá, necesito que cuides a Sebastián. No tengo a nadie más». Durante el viaje al hospital mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Estaba preocupada por Valeria. Estaba nerviosa por ver a Rodrigo después de tanto tiempo. Estaba emocionada por la posibilidad de pasar tiempo con Sebastián. Estaba aterrorizada de que esto fuera solo temporal y que cuando Valeria se recuperara, volvería a ser excluida de sus vidas. Llegué al hospital y encontré a Rodrigo en la sala de espera, pálido y despeinado, sosteniendo a Sebastián que lloraba pidiendo a su mamá. Cuando el niño me vio, se lanzó a mis brazos como si fuera un salvavidas en medio del naufragio. «Abuela Carmen», sollozó contra mi cuello, «mamá está dormida y no se despierta». «Está bien, mi amor», le susurré mientras lo mecía como había mecido a su papá cuando era pequeño. «Mamá está descansando para ponerse mejor. Los doctores la están cuidando muy bien». Rodrigo me miró con ojos llenos de gratitud y algo que no había visto en mucho tiempo: necesidad. Me necesitaba como no me había necesitado desde que se había casado. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas que había vivido en años. Valeria estuvo en coma inducido mientras se recuperaba de la cirugía, y yo me mudé temporalmente a casa de Rodrigo para cuidar a Sebastián. De repente, después de meses de sentirme inútil e innecesaria, era indispensable. Era yo quien lo despertaba por las mañanas, quien le preparaba el desayuno, quien lo llevaba al jardín de infantes, quien lo consolaba cuando preguntaba por su mamá. Sebastián se aferró a mí con una intensidad que era a la vez hermosa y desgarradora. Dormía en mis brazos cuando las pesadillas lo despertaban llorando. Me seguía por toda la casa como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Me pedía constantemente que le prometiera que no me iría. Estaba aterrorizado de perder a otra persona importante en su vida. Rodrigo también cambió durante esas 2 semanas. La crisis había derribado las barreras que habían crecido entre nosotros, y de repente volvía a ser mi hijo que necesitaba el apoyo de su madre. Hablábamos por las noches después de que Sebastián se dormía, conversaciones largas donde él me contaba sus miedos sobre la posibilidad de que Valeria no se recuperara completamente, donde yo lo tranquilizaba como había hecho cuando era niño. «No sé qué hubiera hecho sin ti, mamá», me dijo una noche, mientras tomábamos té en la cocina iluminada solo por la luz sobre la estufa. Me di cuenta de que te había alejado sin darme cuenta, y lo siento mucho. Sus palabras eran como bálsamo para heridas que había estado cargando durante años. Valeria tenía razón en muchas cosas, pero se equivocó en lo más importante. Sebastián te necesita y yo también. Cuando Valeria finalmente despertó y comenzó su recuperación, yo sabía que mi tiempo como cuidadora principal estaba llegando a su fin. Los doctores dijeron que estaría bien, que solo necesitaría fisioterapia y tiempo para
recuperarse completamente. Pronto podría volver a casa, volver a su rol de madre y esposa, volver a ser el centro del universo familiar que había construido. El día que Valeria volvió a casa fue tenso y emotivo. Sebastián estaba eufórico de tener a su mamá de vuelta, pero también confundido por todas las emociones que había experimentado durante su ausencia. Valeria estaba pálida y más delgada, pero sus ojos tenían la misma determinación de siempre. Cuando me vio esperándola en la sala, me miró, con una expresión que no pude descifrar. «Carmen», me dijo después de abrazar a Sebastián y saludar a Rodrigo, «muchas gracias por cuidar a mi familia mientras yo no podía». Mi familia. Otra vez esa frase que me recordaba mi lugar en la jerarquía doméstica. Pero esta vez sonaba diferente, menos excluyente, más reconocida. «No tienes que agradecerme nada», le respondí con honestidad. «Lo hice porque los amo, y porque es lo que hace la familia cuando alguien lo necesita». Era la primera vez que usaba la palabra familia para incluirme a mí misma desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron de adaptación para todos. Valeria se recuperaba gradualmente. Sebastián se ajustaba a tener a su mamá de vuelta, pero no quería que yo me fuera. Y Rodrigo trataba de equilibrar el cuidado de su esposa con el trabajo y la paternidad. Yo me había quedado para ayudar durante los primeros días de la transición, pero sabía que pronto tendría que volver a mi casa y a mi vida anterior. Fue en una de esas tardes, mientras Valeria descansaba y Sebastián jugaba en su habitación, que ella me pidió que habláramos. Su tono era diferente al que había usado durante los últimos 2 años, menos hostil, más humano. Nos sentamos en la sala donde tantas veces había sentido su rechazo, pero esta vez el ambiente era diferente. «Carmen», comenzó sin mirarme directamente, «quiero pedirte disculpas». Las palabras me tomaron por sorpresa. Durante 2 años había soñado con escuchar algo así de su boca, pero ahora que lo escuchaba, no sabía cómo reaccionar. Me di cuenta de muchas cosas mientras estaba en el hospital, especialmente cuando vi cómo Sebastián reaccionó cuando pensó que me había perdido. Se quedó callada por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Rodrigo me contó cómo cuidaste a Sebastián, cómo lo consolaste, cómo te necesitaba. Me di cuenta de que estaba tan preocupada por proteger mi lugar como madre que olvidé que los niños necesitan todo el amor que puedan recibir de todas las personas que los aman. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez desde que la conocía parecía vulnerable, humana, real. Tenía miedo, continuó con voz temblorosa. Miedo de que si Sebastián te quería mucho, me quisiera menos a mí. Miedo de que si Rodrigo mantenía una relación muy estrecha contigo, yo no sería suficiente para él. Sé que suena ridículo, pero vengo de una familia donde las suegras y las nueras se odiaban, y pensé que así tenía que ser. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo años de dolor y resentimiento empezaban a transformarse en algo diferente, algo más parecido a la comprensión. No era una disculpa perfecta, no borraba todo lo que había pasado, pero era un comienzo. También me di cuenta, continuó Valeria limpiándose las lágrimas, de que casi perdí la oportunidad de conocerte realmente. Durante estas semanas, Rodrigo me ha contado historias de su infancia, de cómo lo criaste, de los sacrificios que hiciste por él. Me di cuenta de que Sebastián tiene suerte de tener una abuela como tú, y que yo he sido una tonta al tratar de alejarte. Me quedé callada por unos minutos, procesando sus palabras, sintiendo cómo algo duro y doloroso en mi pecho empezaba a ablandarse. «Valeria», le dije finalmente, «yo también cometí errores. Tal vez fui demasiado invasiva al principio. Tal vez no respeté suficiente tu espacio como madre primeriza. Pero nunca quise quitarte nada. Solo quería ser parte de la vida de mi nieto». «Lo sé», me dijo asintiendo. «Y quiero que lo seas. Quiero que Sebastián tenga 2 abuelas que lo amen. Quiero que Rodrigo tenga a su madre de vuelta. Y quiero conocer a la mujer que crió al hombre extraordinario del que me enamoré». Era un momento de vulnerabilidad mutua que nunca pensé que tendríamos. Después de tanto dolor, tanta exclusión, tanto resentimiento, estábamos hablando como 2 mujeres que amaban a las mismas personas y que finalmente entendían que no tenían que ser enemigas para proteger ese amor. «¿Crees que podríamos empezar de nuevo?»,
Me preguntó con una sonrisa tímida que la hacía parecer mucho más joven. ¿Crees que podríamos intentar ser una familia de verdad? La palabra familia, dicha por ella, sonaba diferente esta vez. Sonaba inclusiva, sonaba real, sonaba como una invitación genuina. Me encantaría, le respondí sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una esperanza que no había sentido en años. Me encantaría intentarlo. Y por primera vez, desde que la conocía, cuando nos abrazamos, el abrazo se sintió real, se sintió cálido, se sintió como el comienzo de algo nuevo. Los meses siguientes no fueron perfectos. Todavía había momentos de tensión, malentendidos, viejos hábitos que costaba cambiar. Pero había algo fundamentalmente diferente en nuestra dinámica. Valeria empezó a incluirme en las decisiones relacionadas con Sebastián, me pedía consejos sobre su crianza, me invitaba a eventos familiares no como una obligación, sino como una elección genuina. Sebastián florecía en este nuevo ambiente, donde el amor no era un recurso limitado que había que repartir cuidadosamente, sino algo abundante que podía ser compartido por todos. Tenía dos abuelas que lo adoraban de maneras diferentes, pero complementarias. Tenía un papá que ya no se sentía dividido entre lealtades conflictivas. Tenía una mamá que había aprendido que amar más no significa ser amada menos. Rodrigo me dijo una tarde, mientras veíamos a Sebastián jugar en el jardín, con Valeria que ya estaba completamente recuperada, que nunca había visto a su familia tan feliz y completa. Pensé que había perdido a mi madre cuando me casé, me confesó, pero ahora me doy cuenta de que solo había perdido la valentía de pelear por tener a las dos mujeres más importantes de mi vida trabajando juntas en lugar de en contra. Y así llegamos al día de hoy, 6 meses después del accidente que cambió todo. Estoy aquí sentada en mi cocina, terminando de contarte esta historia, mientras la taza de té que preparé al principio ya está completamente fría. Las lágrimas que han estado corriendo por mis mejillas durante los últimos minutos no son lágrimas de dolor como las que lloré durante tanto tiempo, sino lágrimas de gratitud por haber encontrado el camino de vuelta a mi familia. A veces pienso que tal vez necesitábamos pasar por todo ese dolor para aprender a valorar lo que teníamos. Tal vez Valeria necesitaba sentir el miedo de perderlo todo para entender que el amor no es un juego de suma cero. Tal vez Rodrigo necesitaba ver a su familia desmoronarse para aprender a pelear por mantenerla unida. Tal vez yo necesitaba tocar fondo para encontrar la fuerza de poner límites y exigir el respeto que merecía. La vida no es perfecta, y nosotros tampoco somos una familia perfecta. Todavía tenemos días difíciles, momentos donde los viejos patrones tratan de reaparecer, conversaciones difíciles que tenemos que navegar con cuidado. Pero hemos aprendido algo invaluable, que el amor verdadero no excluye, incluye, que una familia fuerte no es aquella donde no hay conflictos, sino aquella donde los conflictos se resuelven con honestidad, paciencia y voluntad de cambiar. Sebastián ahora tiene 3 años y está aprendiendo a andar en bicicleta. Valeria y yo lo llevamos juntas al parque los sábados por la mañana y verlo correr entre las dos gritando, «Abuela Carmen, abuela Sofía, mírenme», es una de las cosas más hermosas que he experimentado en mi vida. Su sonrisa, cuando nos ve juntas, animándolo, aplaudiéndole, cuidándolo entre las dos, es la prueba de que hicimos lo correcto al elegir el amor por encima del orgullo. Valeria y yo hemos desarrollado una amistad que nunca pensé que sería posible. Cocinamos juntas para las cenas familiares, compartimos consejos sobre cómo manejar las rabietas de Sebastián, nos reímos de las ocurrencias de Rodrigo, que al parecer heredó de su padre. Ella me ha enseñado sobre nuevas tecnologías que hacen la vida más fácil y yo le he enseñado las recetas familiares que ahora cocina para su esposo, con el mismo amor con que yo las cocinaba años atrás. Rodrigo dice que somos como 2 versiones de la misma mujer, separadas por 30 años, y tal vez tenga razón. Ambas amamos ferozmente a nuestras familias, ambas somos protectoras hasta el punto de ser territoriales, ambas tuvimos que aprender que proteger a quien amamos no significa alejar a otros que también los aman. Esta tarde vamos a celebrar el cumpleaños número 4 de Sebastián. Será en el jardín de mi casa, con una parrillada sencilla, globos de colores
y la torta de chocolate que él me pidió específicamente que hiciera yo. Valeria estará ahí ayudándome con los preparativos, Rodrigo estará encargándose del asado, y Sebastián estará corriendo entre todos nosotros, repartiendo abrazos y llenando la casa con su risa contagiosa. No será la celebración más elegante, no habrá meseros uniformados ni decoraciones costosas, no habrá fotógrafo profesional documentando cada momento, pero será nuestra celebración, de nuestra familia imperfecta y remendada, de nuestro amor que sobrevivió a los malentendidos y creció más fuerte después de la tormenta. Y cuando llegue el momento del brindis, cuando levantemos nuestras copas para celebrar otro año de vida de Sebastián, sé que Valeria dirá algo sobre las abuelas que lo aman, en plural, incluyéndome sin reservas, reconociendo que ambas somos parte esencial de la vida de ese niño que es nuestro sol común. Esta historia que te acabo de contar, esta confesión que salió de lo más profundo de mi alma, no es una historia de buenos y malos, no es una historia de víctimas y villanos. Es una historia de seres humanos imperfectos que tuvieron que aprender a amar mejor, que tuvieron que desarmar sus defensas para construir algo más hermoso de lo que tenían antes. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el amor verdadero requiere valentía. Valentía para ser vulnerables, valentía para pedir disculpas cuando nos equivocamos, valentía para perdonar cuando nos lastiman, valentía para cambiar cuando es necesario, y sobre todo, valentía para elegir el amor una y otra vez, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando duele, especialmente cuando parece imposible. Ahora tengo que ir a preparar esa torta de chocolate que prometí. Sebastián vendrá en una hora a ayudarme, como hace todos los viernes desde que Valeria volvió del hospital. Juntos mediremos los ingredientes. Él se manchará la cara con chocolate mientras yo finjo no darme cuenta, y cantaremos las canciones que le enseñé y que ahora él canta desafinado pero con todo el corazón. Y cuando termine de contar esta historia, cuando cierre este capítulo doloroso pero necesario de mi vida, sabré que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperanza, cada instante de querer rendirme, todo valió la pena por llegar a este lugar donde puedo decir sin mentir que soy feliz, que tengo una familia que me ama, que mi nieto me necesita, que mi hijo me incluye, que mi nuera me respeta. La vida me enseñó que a veces hay que perderse completamente para encontrar el camino de vuelta a casa. Y mi casa, descubrí después de tanto buscar, no es un lugar físico, no son estas 4 paredes donde vivo desde hace 30 años. Mi casa es donde está mi familia, mi casa es donde me aman, mi casa es donde pertenezco. Y después de tantos meses de sentirme sin hogar, finalmente encontré el camino de vuelta. Estas son las últimas líneas de una historia que pensé que terminaría en soledad y resentimiento, pero que terminó en amor y pertenencia. Estas son las últimas palabras de una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para sanar viejas heridas, para construir puentes donde antes había muros. Y si alguien que esté pasando por algo similar lee esto algún día, quiero que sepa que hay esperanza, que las familias se pueden sanar, que los corazones se pueden abrir, que el amor puede ganar incluso cuando parece imposible. Solo se necesita voluntad, paciencia y la valentía de dar el primer paso hacia la reconciliación. Mi historia no termina aquí. Termina cada noche cuando arropo a Sebastián y él me dice: «Te amo, abuela Carmen». Termina cada domingo cuando cocinamos todos juntos y la casa se llena de risas. Termina cada vez que Valeria me llama para preguntarme un consejo o para contarme algo gracioso que hizo el niño. Mi historia se reescribe, todos los días, con capítulos nuevos llenos de amor, comprensión y familia. Y esa, querido corazón que me escuchó hasta el final, esa es la historia de cómo casi perdí a mi familia por orgullo y la recuperé por amor. Esa es la historia de cómo una mujer de 62 años aprendió que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, para sanar las heridas, para volver a casa.